¿Te duele ver a tu hijo alejarse cada vez más de Dios? No eres el único. Muchos padres sufren en silencio viendo cómo sus hijos se extravían por caminos de confusión y oscuridad. Pero no estás solo y mucho menos sin esperanza. La palabra de Dios ofrece una promesa poderosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Esta declaración no es un simple consuelo, sino una llave espiritual que puede abrir las puertas del regreso. Hoy exploraremos lo que debes hacer cuando tu hijo no está en los caminos del Señor. Te mostraremos cómo actuar con sabiduría, orar con eficacia y mantener viva la fe sin caer en la desesperación. Hay un propósito incluso en el dolor. Y tu oración puede ser el puente que Dios use para traerlo de vuelta. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? Cuando un hijo se aleja de los caminos de Dios, no solo se desvía él, el corazón de su madre y su padre se quiebra con cada paso errante. Es una herida silenciosa que se oculta detrás de las sonrisas, pero que en la intimidad de la oración se convierte en clamor. No importa cuántas veces hayas orado ya, ni cuánto tiempo lleves esperando, porque cada oración dicha con fe es como una semilla plantada en tierra fértil. Puede parecer que no sucede nada, pero el cielo está obrando. La palabra lo afirma en Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. No es una metáfora, es una garantía celestial. No estás hablando al viento, estás moviendo el corazón de Dios. A lo largo de la historia bíblica, hay padres y madres que intercedieron por sus hijos con una fe que desafiaba toda lógica. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo vivo de lo que puede suceder cuando una mujer decide orar con todo su corazón. Ella no solo pidió un hijo, ella prometió dedicarlo a Dios antes de siquiera tenerlo en brazos. Su oración fue tan profunda que Elí pensó que estaba ebria. Pero ella no estaba fuera de sí, estaba conectada con el cielo de una manera que solo entienden los que claman desde la desesperación con esperanza. Su petición fue escuchada y Samuel no solo nació, sino que se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Esta es la verdad que debes abrazar. Cuando tú oras por tu hijo, estás sembrando en lo eterno. No importa si él se encuentra ahora mismo perdido en adicciones, en relaciones destructivas, en rebeldía o indiferencia. La oración tiene un alcance que ningún consejo humano, ninguna terapia, ni conversación puede igualar. La oración penetra donde el corazón se ha endurecido y abre puertas que nadie puede cerrar. Es el arma secreta de las madres espirituales, la herramienta incansable de los padres que no se rinden. Jesús mismo nos enseñó a no desfallecer en la oración. En Lucas 18:1, antes de contar la parábola de la viuda insistente, dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Esa viuda, sin poder, sin conexiones, sin influencia, insistió una y otra vez hasta que el juez injusto le hizo justicia. Y si un juez terrenal accedió por insistencia, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial por aquellos que claman por sus hijos día y noche? Hay madres que han llorado por décadas, pero sus oraciones no fueron en vano. Hay padres que vieron a sus hijos regresar cuando todo parecía perdido, incluso después de años de silencio o conflicto. Dios honra la perseverancia en la oración. En Isaías 49:25, Él hace una promesa que es para ti. Pero así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del guerrero y el botín será arrebatado al tirano. Yo contenderé con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos.
No hay declaración más directa. Él salvará a tus hijos. Él se pondrá entre ellos y el enemigo. Pero tú debes orar, tú debes ponerte en la brecha. No es fácil. Hay días en que sentirás que estás repitiendo las mismas palabras sin ningún resultado. El enemigo susurrará al oído que estás perdiendo el tiempo, que es demasiado tarde, que tu hijo ya no tiene remedio. Pero no le creas. La fe no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha dicho. Hebreos 11. Uno nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si esperas la transformación de tu hijo, no lo hagas con resignación, sino con convicción. Recuerda al padre del hijo pródigo. Aunque su hijo decidió alejarse y malgastar todo lo que tenía, el padre nunca dejó de esperarlo. Cada día miraba el camino. Cada noche quizás oraba con lágrimas por su regreso. Y cuando finalmente lo vio venir, no hubo reproches. Solo un abrazo, un anillo y una fiesta. Esa historia, relatada por Jesús en Lucas 15, no es una simple parábola moral. Es una revelación del corazón de Dios y también una guía para tu propio rol como padre o madre. Mientras tú sigas creyendo, sigues sosteniendo abierta la puerta del regreso. Es importante entender que hay cosas que solo la oración puede lograr. Puedes hablar con tu hijo, puedes aconsejarlo, pero si no hay una preparación espiritual previa, esas palabras pueden rebotar en un corazón endurecido. Pero cuando oras primero, el Espíritu Santo comienza a trabajar en áreas que tú no puedes alcanzar. Él comienza a inquietar la conciencia, a provocar sueños, a poner personas en su camino, a cerrar puertas que lo alejan de su propósito y a abrir otras que lo acerquen. Por eso no es perder tiempo orar antes de hablar. Al contrario, estás haciendo lo más estratégico. Hay testimonios impresionantes de padres que intercedieron por años, incluso décadas, y al final vieron a sus hijos rendirse ante Jesús. Uno de los más conocidos es el de Mónica, la madre de Agustín de Hipona. Su hijo era un rebelde, un hombre entregado al pecado y a la filosofía mundana. Ella oró por él con lágrimas, sin descanso. Y aunque por mucho tiempo no vio cambios, no dejó de clamar. Finalmente Agustín tuvo un encuentro con Dios que lo transformó por completo. Pasó de ser un hombre perdido a convertirse en uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana. Si Mónica se hubiera rendido, quizás nunca habríamos tenido las enseñanzas de Agustín. Pero su oración fue una semilla que en su tiempo dio fruto. Dios no ignora las lágrimas de una madre, no menosprecia el clamor de un padre. En Salmos 56:8, David declara: Tú llevas la cuenta de mis lamentos, recoge mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Cada lágrima por tu hijo tiene un peso eterno. Cada suspiro que sale de tu boca es recogido en el cielo. No hay ninguna oración que se pierda cuando sale de un corazón quebrantado y lleno de fe. En el momento más oscuro, cuando parece que ya no hay más que decir, cuando sientes que te repites, cuando todo indica que tu hijo está más lejos que nunca, ahí es donde la oración se vuelve más poderosa, porque ya no oras desde la emoción, sino desde la determinación. Ya no oras esperando una respuesta inmediata, sino porque confías en el carácter de aquel que te escucha. Es ahí cuando la fe madura y se vuelve firme, como la roca. Y si alguna vez te sientes solo en esta lucha, recuerda que Jesús intercede contigo. En Romanos 8:34 se nos dice que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. No estás orando solo. Cada oración tuya se une a la intercesión de Jesús.
Y eso es algo que el infierno no puede resistir. No subestimes el momento en que te arrodillas en la noche, aunque todos duerman, y levantas el nombre de tu Hijo delante del trono. Estás librando una batalla que tiene repercusiones eternas. La oración no siempre cambia las cosas de inmediato, pero siempre comienza cambiando el corazón del que ora. A medida que oras, Dios también trabaja en ti, fortaleciendo tu fe, tu paciencia, tu discernimiento. Y esa transformación interior es parte del milagro que estás esperando. Porque cuando tú cambias, cambian también tus palabras, tus reacciones, tu manera de tratar a tu hijo. Y muchas veces eso es lo que Dios usa como canal de restauración. El enemigo quiere que te canse, quiere que bajes los brazos, que asumas que tu hijo es un caso perdido. Pero recuerda lo que dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esta es una promesa para ti. Si no te rindes, verás el fruto. Si no dejas de orar, llegará el día de la cosecha. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vendrá. Y cuando ese día llegue, cuando lo veas regresar, cuando lo escuches decir, mamá, papá, quiero volver a la fe, entenderás que ninguna lágrima fue en vano, que ninguna madrugada fue desperdiciada, que cada oración fue un ladrillo en el camino de regreso. Y sabrás que Dios estuvo obrando en silencio, preparando el momento perfecto para traer a tu hijo de vuelta. La oración no es pasiva, es activa, poderosa, transformadora. Es el acto más radical de fe que un padre puede ejercer. Así como Moisés levantó sus manos para que Israel venciera a Amalek, tú levantas tu voz para que tu hijo venza al mundo, la carne y al enemigo. Y mientras tus manos estén levantadas en oración, la batalla seguirá inclinándose a tu favor. Dios es fiel, Él no miente. Si te prometió que salvaría a tu casa, lo hará. Si te dio la carga de orar por tu hijo, es porque ya tiene un plan para rescatarlo. Tú solo debes perseverar, no lo ignores, no bajes la guardia, no te rindas. El cielo se mueve cuando tú oras, y aunque tu hijo no esté ahora en los caminos de Dios, esa no es su historia final. La última palabra la tiene el Señor, y Él ya ha declarado salvación sobre tu descendencia. La transformación de un hijo alejado de Dios no comienza únicamente con lo que se ora, sino también con lo que se vive. Hay una fuerza silenciosa que moldea los corazones incluso cuando las palabras parecen fallar. Esa fuerza es el testimonio. No el discurso, no la reprensión constante, sino el reflejo de una vida alineada con los principios del reino. En el 1 Pedro 3:1, la Escritura da una instrucción sorprendente al hablar sobre cómo una esposa puede ganar a su esposo, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Este principio trasciende la relación conyugal. También es válido en el vínculo entre padres e hijos. Un hijo puede cerrarse al mensaje, pero no puede escapar al impacto silencioso de una vida auténticamente rendida a Dios. La fe no solo se predica, se encarna. Es en los gestos diarios, en la constancia del carácter, donde los hijos observan si la fe que profesan sus padres es real. Muchos han escuchado sermones enteros sin conmoverse, pero una sola acción coherente con el Evangelio puede abrirles los ojos. Jesús enseñó en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz no es un espectáculo, es el brillo natural de una vida transformada. Es esa misma luz la que puede penetrar la oscuridad que envuelve el corazón de un hijo que se ha apartado. El testimonio comienza en lo oculto, no en los momentos públicos, sino en la integridad privada. Cuando un padre se mantiene fiel a la palabra, aun cuando nadie lo observa, cuando una madre decide perdonar de corazón y renunciar al rencor,
Cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entonces se siembra una verdad silenciosa que con el tiempo germina. Jesús reprendió duramente a los fariseos porque predicaban lo que no vivían. En Mateo 23:3 dijo: haced todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los hijos no solo oyen lo que se dice, observan si hay congruencia. Cuando descubren que hay verdad, aunque no lo admitan, esa coherencia comienza a confrontarlos. Uno de los fundamentos más potentes del testimonio es el dominio propio. No se trata de perfección, sino de consistencia. La templanza es evidencia del fruto del Espíritu, como enseña Gálatas 5:22-23. Un corazón que responde con mansedumbre en lugar de ira, que persevera en lugar de rendirse, que ama aun cuando no recibe lo mismo, es un corazón que predica sin necesidad de voz. Esta clase de testimonio desarma argumentos, no busca tener la razón, busca reflejar el carácter de Cristo. Pablo exhorta a Timoteo en primera, a Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aunque este consejo fue dado a un líder joven, su aplicación es universal. El ejemplo es más poderoso que cualquier corrección. Cuando un hijo ve paciencia en medio del dolor, fe en medio de la espera, paz en medio de la tormenta, entonces comienza a preguntarse de dónde proviene esa fuerza. Y esa pregunta es el primer paso hacia el retorno. El testimonio también implica renunciar al juicio. En lugar de señalar, se intercede. En lugar de acusar, se muestra gracia. Jesús mismo, en su trato con los pecadores, fue firme con el pecado, pero tierno con el pecador. La mujer sorprendida en adulterio no recibió condena, sino dirección. Vete y no peques más. Juan 8:11. Este equilibrio entre verdad y misericordia es el corazón del testimonio. No se trata de aprobar el error, sino de amar de tal manera que el error quede sin espacio para justificarse. Es así como se conquista lo que los argumentos no pueden cambiar. Hay una diferencia entre religiosidad y testimonio. La religiosidad impone reglas, pero el testimonio inspira transformación. La religiosidad presiona desde fuera, pero el testimonio convence desde dentro. Jesús fue rechazado por muchos religiosos, pero fue buscado por pecadores. No porque cambiara la verdad, sino porque Él era la verdad encarnada. De la misma forma, cuando un padre decide vivir la verdad sin imposiciones, pero con firmeza, con humildad y con amor, entonces comienza a construirse un puente invisible que en el tiempo de Dios se vuelve el camino de regreso. La fidelidad a Dios en medio del dolor es uno de los testimonios más poderosos. Cuando un hijo observa que a pesar de su distancia, su padre o su madre siguen sirviendo, orando, creyendo y caminando con Dios sin desviarse, esa fidelidad comienza a hablar más fuerte que cualquier reproche. En 1 Corintios 15:58, Pablo exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada acto de constancia es una declaración profética de que el propósito de Dios se cumplirá. El testimonio también modela arrepentimiento. No se puede exigir a un hijo que se arrepienta si no ha visto cómo luce el verdadero arrepentimiento en casa. Cuando un padre reconoce su error, cuando pide perdón, cuando demuestra que también está en proceso de santificación, entonces el hijo entiende que caminar con Dios no es ser impecable, sino ser sensible a su voz. En Proverbios 28:13 se enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este principio no solo es una promesa para el arrepentido, es una invitación a vivir con autenticidad. Los hijos necesitan ver en sus padres un modelo de fe real, no de religiosidad.
Necesitan ver cómo se enfrentan las pruebas, cómo se perdona, cómo se sirve a otros, cómo se ora, cómo se adora cuando no hay fuerza. Ese testimonio, aunque parezca no tener efecto inmediato, está siendo registrado en lo más profundo de su conciencia. La palabra no vuelve vacía y la palabra hecha vida tiene aún más poder. En Isaías 55:11 Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando la palabra es vivida, no solo pronunciada, entonces el terreno comienza a ablandarse. La obediencia silenciosa también es parte del testimonio. No siempre se necesita hablar, pero siempre se necesita obedecer. Cuando un padre o madre camina rectamente sin desviarse por la desesperación ni la amargura, está plantando una señal espiritual en el camino de regreso de su hijo. Cada acto de obediencia crea memoria espiritual. Así como el pueblo de Israel colocaba piedras como memoriales de lo que Dios había hecho, así también cada obediencia crea un testimonio que servirá como referencia futura para el hijo que regresa. La transformación de un hijo no siempre será inmediata, pero la fidelidad diaria del testimonio crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar. Y ese testimonio no es algo que se construya con intenciones, sino con decisiones. Es una elección constante de vivir conforme al Evangelio, aun cuando no se ve fruto. Es sembrar sabiendo que la cosecha no depende del clima, sino del Dios que da crecimiento. El amor incondicional es un pilar del testimonio. No es amor que aprueba el pecado, sino amor que permanece firme incluso cuando hay rechazo. Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor redentor es el mismo que se requiere de los padres que anhelan ver a sus hijos volver. No se trata de cerrar los ojos al error, sino de abrir los brazos cuando llegue el arrepentimiento. Un hijo que ve a su padre perseverar sin ceder a la frustración, a su madre amar sin caer en la amargura, a sus padres caminar con Dios sin depender de las circunstancias, ese hijo está más cerca de ser transformado de lo que parece. Porque el testimonio, al igual que el Espíritu, no se impone, sino que convence. Y esa convicción no es inmediata, pero es profunda. En 2 Corintios 3:2-3 Pablo dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Así es el testimonio, una carta viviente que no necesita presentación, porque su contenido habla por sí solo. El testimonio no clama por atención, no exige aplausos, simplemente permanece. En la perseverancia, en la obediencia, en la entrega constante, el testimonio se convierte en la voz silenciosa que el Espíritu Santo usa para hablar al corazón del hijo rebelde. Y en el tiempo preciso, esa voz será más fuerte que cualquier otra. La luz no necesita gritar para disipar la oscuridad, solo necesita brillar. Así también es el testimonio de un padre o una madre que aún con el corazón herido decide seguir creyendo, seguir sirviendo, seguir viviendo como si la promesa ya se hubiese cumplido. Esa fe encarnada es el principio del milagro. Cuando un hijo se aleja de los caminos de Dios, lo visible es apenas la superficie de una realidad más profunda. No se trata solo de decisiones rebeldes o actitudes difíciles. Lo que muchos padres no comprenden es que están frente a una batalla espiritual real. Esta lucha no ocurre en el ámbito físico ni se gana con argumentos humanos.
Efesios 6:12 lo revela con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra el Hijo que se pelea, es contra las fuerzas que lo confunden, lo atan y lo arrastran fuera del propósito de Dios. El error más común es reaccionar desde la carne, gritar, castigar sin discernimiento, imponer sin dirección espiritual. Pero la raíz del problema no se encuentra en la conducta, sino en el corazón. Y ese corazón muchas veces está siendo influenciado por voces que no vienen de Dios. En Juan 10:10, Jesús advierte sobre el ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este enemigo no descansa. Su objetivo es claro: quebrantar la identidad, destruir la comunión con Dios y entorpecer el plan divino. Por eso no se puede abordar este asunto desde la superficie. Se requiere discernimiento, autoridad espiritual y una comprensión clara del terreno donde se libra la verdadera guerra. Cada vez que un hijo empieza a desinteresarse por las cosas de Dios, cuando deja de orar, cuando pierde sensibilidad ante la verdad, es señal de que una batalla se ha desatado. Esa frialdad espiritual es producto de un cerco invisible que comienza a rodearlo. El enemigo trabaja con astucia, no siempre con ataques frontales, sino con estrategias sutiles. 2 Corintios 2:11 advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar estas estrategias es dejar la puerta abierta. El enfriamiento espiritual, la influencia de amistades tóxicas, la exposición constante a contenidos contrarios a la palabra. Todo ello forma parte de un cerco que va debilitando la voluntad y nublando el discernimiento. El apóstol Pedro, en su primera carta, también exhorta con firmeza: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Este no es un llamado al temor, sino a la vigilancia. Un padre o madre que ignora la dimensión espiritual de la crisis de su hijo está peleando a ciegas. Pero quien comprende que la raíz del problema está en lo invisible, se equipa con las armas correctas, la oración intercesora, la proclamación de la palabra, el ayuno, la cobertura espiritual, no son recursos simbólicos, son herramientas diseñadas para derribar fortalezas espirituales. El lenguaje de la Biblia es contundente al describir cómo enfrentamos esta guerra. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una metáfora poética, es una revelación de cómo se combate en el ámbito espiritual. Cuando un padre intercede, está derribando pensamientos equivocados, anulando mentiras y abriendo paso a la verdad. No se puede subestimar el poder del ambiente espiritual. Muchos hogares están contaminados por discusiones constantes, palabras negativas, juicios, críticas o falta de oración. Ese ambiente, lejos de ayudar al hijo que se ha desviado, lo empuja más lejos. Pero cuando el hogar se convierte en un lugar de alabanza, de intercesión, de unidad espiritual, entonces ese mismo espacio empieza a ejercer presión contra la influencia de las tinieblas. La atmósfera espiritual del hogar tiene el poder de abrir el cielo o de cerrar el corazón. Por eso es fundamental que el lugar donde vive el hijo alejado esté lleno de la presencia de Dios. Salmos 22:3 declara que Dios habita
en medio de las alabanzas de su pueblo. Un hogar donde se adora, donde se declara la palabra, donde se vive en santidad, se convierte en un campo donde el enemigo no puede permanecer por mucho tiempo. El modelo de Jesús frente a las obras del enemigo es también nuestra guía. En los evangelios, cada vez que se encontraba con alguien atado por el enemigo, no discutía con ellos. Jesús discernía la raíz espiritual y ejercía autoridad. En Marcos 9, cuando un padre lleva a su hijo endemoniado a los discípulos y estos no pueden liberarlo, Jesús les dice: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esta declaración no solo se refiere a una estrategia para el caso puntual, sino a una verdad espiritual profunda. Algunas batallas requieren una entrega total, una búsqueda profunda, una consagración completa. No se trata de manipular a Dios, sino de alinear el corazón y establecer autoridad espiritual legítima. La autoridad espiritual no se improvisa, se desarrolla en la intimidad con Dios, en la obediencia diaria, en la renuncia al pecado personal. Un padre no puede atar lo que él mismo ha permitido. La limpieza espiritual comienza en uno mismo. Josué, al enfrentar la conquista de Jericó, no solo recibió instrucciones estratégicas, sino que fue llamado a una consagración total del pueblo. Antes de cualquier victoria, había un llamado a la pureza. De igual modo, antes de reclamar liberación sobre un hijo, se debe examinar el propio corazón. La autoridad espiritual fluye desde la obediencia, no desde la desesperación. La Biblia muestra múltiples ejemplos de cómo los líderes espirituales intercedían por el pueblo en medio de sus rebeliones. Moisés, en Números 14, se postra delante de Dios para rogar por Israel después de su incredulidad. No se pone a gritar al pueblo, no discute con ellos, intercede. Y esa intercesión cambia el curso del juicio. Daniel, en el capítulo 9 de su libro, se pone a orar y confesar el pecado de su nación, aunque él mismo no había participado en esas rebeliones. Esa actitud revela una clave del combate espiritual: ponerse en la brecha. En Ezequiel 22:30 Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Lo que Dios busca no es solo fervor, es disposición a pararse en el lugar del otro, a asumir la carga, a luchar espiritualmente con responsabilidad. En esta guerra no se lucha con emociones, se lucha con verdad. Jesús, al ser tentado por el diablo en el desierto, no reaccionó con lamentos, sino con escritura. Cada respuesta fue: escrito está. Esto no es casualidad. La palabra es la espada del Espíritu. Efesios 6:17 lo confirma: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se trata de acumular versículos como amuletos, sino de vivir esa palabra, de creerla, de declararla en medio de la oposición. Cuando un padre proclama sobre su hijo lo que Dios dice, está ejercitando autoridad y posicionándose en el campo correcto. Toda batalla espiritual tiene un tiempo. No siempre se gana de inmediato. A veces es una guerra de resistencia, pero la promesa permanece. En el 1 Juan 4:4 se nos da una seguridad inconmovible. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta no es una frase de consuelo, es una declaración de victoria. El que habita en el creyente tiene poder para quebrantar toda atadura, para restaurar toda mente, para redimir todo corazón extraviado. No importa cuán lejos haya ido un hijo, no importa cuán endurecido parezca su corazón. La victoria no se mide por lo que se ve, sino por lo que Dios ha dicho. El enemigo no puede resistir por siempre una intercesión que se sostiene, una proclamación que no se detiene, una fe que no claudica. Por eso el mandato es resistir. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden importa. Primero someterse, luego resistir. Solo entonces huirá. Esta secuencia no se puede invertir. La sumisión a Dios establece la cobertura necesaria para que la resistencia tenga efecto. Y es esa sumisión lo que diferencia al intercesor efectivo del desesperado sin dirección. El silencio del cielo no siempre es señal de inactividad. Muchas veces la aparente demora es parte del proceso de maduración espiritual. Mientras se ora, mientras se proclama, mientras se resiste, Dios está alineando tiempos, quebrando fortalezas, preparando el terreno. En Habacuc 2:3 se afirma: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la actitud del guerrero espiritual: esperar con fe activa, con los ojos en la promesa, no en el retraso aparente. Cada vez que te levantas y decides seguir orando, seguir creyendo, seguir proclamando, estás afirmando tu lugar en el campo de batalla espiritual. No estás repitiendo palabras, estás activando el poder del reino. Y en ese lugar de guerra espiritual lo invisible comienza a ceder. Las mentiras empiezan a perder fuerza. Las cadenas comienzan a aflojarse. El enemigo se ve obligado a retroceder, no por tus fuerzas, sino por el poder de aquel que pelea contigo. La disciplina que nace desde el corazón de Dios jamás tiene por intención el castigo por sí mismo, sino la restauración del propósito. Cuando un hijo se desvía, lo último que necesita es una reacción impulsiva que lo aleje aún más del amor del Padre. Sin embargo, tampoco necesita una permisividad disfrazada de compasión. Necesita firmeza envuelta en ternura, justicia abrazada por la gracia, verdad que no renuncia a la esperanza. En Hebreos 12:6 está escrito: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta afirmación no es una sentencia de juicio, es una revelación de amor profundo. La disciplina auténtica no nace del enojo, sino de la identidad. Se disciplina al hijo porque se reconoce que es hijo y se anhela verlo caminar en la verdad. Es fácil confundir amor con tolerancia, pero no son lo mismo. El amor verdadero no permite que el error crezca en silencio. El amor corrige, guía, advierte, no desde la superioridad, sino desde la responsabilidad. Así como Dios nos trata a nosotros, así se espera que los padres actúen hacia sus hijos. En Proverbios 3:12 se refuerza este principio: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esta relación entre amor y corrección es inseparable. No existe disciplina bíblica sin amor, ni amor divino que no incluya corrección. Cuando un hijo está alejado de Dios, cada palabra y cada decisión del padre o la madre se convierte en un campo donde se revela el carácter del evangelio. Corregir sin quebrantar, instruir sin imponer, llamar al orden sin apagar la llama. No hay una fórmula exacta, pero hay un principio inamovible. El corazón debe estar en paz antes de hablar. Si la corrección nace desde la ira, pierde su esencia espiritual. Efesios 6:4 instruye con claridad: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta advertencia revela el peligro de una corrección que no ha pasado primero por el altar de la oración. Porque la voz que no ha sido filtrada por el Espíritu puede herir más que enseñar. El equilibrio es delicado. Demasiada severidad puede endurecer el corazón del hijo. Demasiada permisividad puede alimentar su alejamiento. Por eso la sabiduría es indispensable. No es sabiduría humana, es la que proviene de lo
alto. Santiago 3:17 la describe, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando un padre busca esta sabiduría, entonces cada acto de disciplina se transforma en una semilla de redención. No es suficiente señalar el error, es necesario mostrar el camino de regreso. El hijo que ha caído no necesita oír una lista de sus fallos. Los conoce. Lo que necesita es ver que aún hay una puerta abierta, que su lugar en casa no ha sido reemplazado. La corrección bíblica no expulsa, llama, no aísla, restaura, tal como lo enseñó Jesús en la parábola de la oveja perdida. No fue la oveja quien encontró el camino de vuelta. Fue el pastor quien la buscó, la levantó sobre sus hombros y la trajo de regreso. No le gritó desde lejos, no esperó a que regresara humillada. Fue en su búsqueda. Así actúa el amor que disciplina sin destruir. El hijo necesita ver que la firmeza no contradice el afecto, que decir la verdad no significa rechazar, que establecer límites no es igual a dejar de amar. Deuteronomio 6:6-7 ofrece una guía poderosa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta instrucción no es para un solo día de confrontación. Es un estilo de vida, un testimonio constante que establece el ambiente para que la corrección tenga raíces profundas. La disciplina sin comunión se vuelve legalismo, pero la disciplina dentro de una relación sólida tiene el poder de transformar. Dios no solo nos habla cuando fallamos, también camina con nosotros, se deleita en nuestra obediencia y celebra cada avance. En la relación con los hijos debe ocurrir lo mismo, no solo corregir en el error, sino afirmar en el acierto. No solo intervenir cuando hay desviación, sino edificar cuando hay progreso. El alma del hijo necesita saber que el amor de su padre no depende de su rendimiento, sino de su identidad. Que aunque se haya desviado, sigue siendo llamado por su nombre. La reprensión que no nace desde la oración corre el riesgo de convertirse en condena. Pero cuando un padre se toma el tiempo de buscar la dirección de Dios antes de hablar, entonces las palabras encuentran el momento y el tono precisos. Isaías 54 describe esta gracia divina. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta es la clave para corregir con eficacia espiritual. Recibir del cielo las palabras justas, porque no se trata solo de tener la razón, se trata de llegar al corazón. Una disciplina que es guiada por el Espíritu no exige obediencia inmediata por orgullo herido, sino que busca la transformación verdadera. No es reacción emocional, es respuesta espiritual. Por eso los silencios también son parte de la corrección. No todo se corrige en el momento. Hay silencios que preparan el alma, que abren espacio al Espíritu, que permiten que el Hijo mismo reflexione. Jesús, ante muchos cuestionamientos, guardaba silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque discernía el momento de hablar. Esa misma sabiduría se requiere en los padres. No siempre el primer impulso es el correcto. No toda situación exige palabras. Algunos momentos piden intercesión primero y dirección después. Es también necesario comprender que la disciplina no es lineal. Cada hijo es diferente. Lo que corrige a uno puede quebrar a otro. Por eso, más que aplicar fórmulas, se necesita comunión con Dios. Él conoce el corazón del hijo mejor que cualquier padre. Salmos 139, 1-2 lo expresa. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando el padre consulta
a Dios antes de disciplinar, entonces cada acción se alinea con el diseño divino para ese hijo en particular. El quebrantamiento no se produce por la fuerza de la corrección, sino por la presencia del amor. Jeremías 31:3 lo afirma de forma irrevocable. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno es el que debe estar detrás de cada límite, de cada advertencia, de cada silencio, de cada palabra firme. No es un amor que cede ante el pecado, sino un amor que no se agota mientras espera el arrepentimiento. Cuando el hijo finalmente reconoce su error, lo que marca su retorno no es el miedo a las consecuencias, sino la memoria de un amor constante. Como el hijo pródigo que al estar en la miseria recordó la casa del padre. No recordó los castigos, no recordó la disciplina, recordó la dignidad con la que se trataba hasta a los siervos. Esa memoria fue el hilo invisible que lo condujo de regreso. Así también actúa la corrección que ha sido administrada con sabiduría divina. No genera temor paralizante, sino anhelo de restauración. La esperanza del regreso no se construye desde la desesperación, sino desde la fidelidad. Y esa fidelidad se expresa también en cómo se corrige. La voz que reprende sin quebrar, el gesto que señala sin acusar, el abrazo que no exige, pero no renuncia, todo eso forma parte del arte divino, de restaurar. No hay necesidad de levantar muros emocionales, ni de usar la disciplina como venganza. No se trata de hacer sentir culpable al hijo, se trata de conducirlo nuevamente a la verdad con mansedumbre. En 2 Timoteo 2:25 se exhorta que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Este principio bíblico muestra que incluso los que resisten pueden ser alcanzados por la corrección que se expresa en el tono correcto, porque el objetivo de la corrección no es doblegar, es transformar. No es hacer que el hijo se someta, sino que vea la luz por sí mismo. Y si después de haber corregido el hijo no cambia de inmediato, no es señal de fracaso. La semilla ha sido plantada. El Espíritu la hará crecer en su tiempo. Lo importante es no dejarse vencer por la frustración. No transformar el amor en resentimiento, ni permitir que la decepción tome el lugar de la fe. Porque la palabra dicha en el Espíritu no regresa vacía. Porque el Hijo no está perdido, está en proceso. Y porque Dios sigue teniendo la última palabra sobre su vida. No todo lo que parece una pérdida es el final de la historia. Hay momentos en los que el dolor no es una señal de derrota, sino una herramienta de redención. Cuando un hijo se aparta del camino de Dios, muchas veces no se trata de una rebelión definitiva, sino de un proceso que, aunque oscuro, está siendo permitido por el mismo Padre Celestial para alcanzar un fin más alto. El quebranto, por más doloroso que parezca, puede ser el preámbulo de una restauración profunda. En Oseas 6:1 está escrito: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Este pasaje revela el carácter redentor del quebranto. Dios permite ciertas heridas, no para destruir, sino para sanar desde lo más profundo. Cuando un hijo ha endurecido su corazón, muchas veces las palabras dejan de tener efecto. No porque la verdad haya perdido poder, sino porque el alma ha cerrado sus puertas. Es entonces cuando Dios, en su sabiduría perfecta, permite que las circunstancias hagan lo que el consejo ya no puede lograr. El quebrantamiento no es castigo, es intervención divina. Es una pausa forzada que confronta el alma con su vacío. El salmista lo expresó con claridad en Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado,
Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. No fue la enseñanza lo que lo hizo volver. Fue la humillación permitida por Dios la que restauró su entendimiento. El quebranto no siempre llega en forma de tragedia. A veces es una cadena de frustraciones, de relaciones rotas, de puertas cerradas, de caminos que no llevan a ninguna parte. Otras veces es una crisis interior, un vacío que ni el pecado puede llenar. En cada uno de esos momentos, aunque parezca que todo se ha salido del control, Dios sigue teniendo dominio absoluto. Jeremías 18 presenta al alfarero que trabaja con el barro. La vasija se estropea en sus manos, pero él no la desecha. La vuelve a formar, según le parece mejor. Así también actúa el Padre con los hijos que se han apartado. No los descarta, los vuelve a formar, aunque el proceso implique ser quebrados primero. Hay una diferencia crucial entre el castigo y el quebranto. El castigo tiene la intención de pagar una culpa. El quebranto tiene el propósito de despertar una conciencia. Cuando Dios permite el quebrantamiento, no está cobrando deudas, está abriendo los ojos, está trayendo luz donde la oscuridad reinaba, está haciendo visible lo que antes estaba oculto. En Lucas 15, el hijo pródigo no regresó por remordimiento, regresó porque en su miseria recapacitó. Solo cuando se vio sin nada, deseando comer lo que comían los cerdos, comprendió cuán lejos había caído. Esa conciencia no surgió en el momento de su partida, ni en su gasto desenfrenado. Surgió en el punto más bajo de su orgullo. Ese fue el lugar del quebranto y también el inicio del regreso. Dios no se complace en el dolor. No es un padre que disfruta ver a sus hijos sufrir, pero conoce el corazón humano. Sabe cuán fácil es que el alma se ensoberbezca, que el hijo se aleje creyendo que no necesita dirección. Y cuando la palabra ha sido ignorada, cuando la advertencia no ha sido atendida, entonces el quebranto se convierte en la medicina más eficaz. Hebreos 12:11 lo confirma. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El dolor no es el final, es el campo donde germina el fruto. Muchos padres, al ver a sus hijos sufrir, sienten la urgencia de intervenir, de rescatarlos inmediatamente, de protegerlos del proceso. Pero hay momentos en que intervenir demasiado pronto puede estorbar la obra que Dios está haciendo. El Padre Celestial no siempre interrumpe el quebranto. A veces lo sostiene, lo dirige, lo acompaña, pero no lo detiene, porque sabe que es necesario para que el hijo aprenda lo que la enseñanza no pudo implantar. En Eclesiastés 7:3 se afirma: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Esta verdad desafía nuestra lógica, pero revela un principio eterno. Hay heridas que salvan. La paciencia del Padre durante el quebranto es clave. No se trata de desentenderse, sino de confiar. No es abandono, es sabiduría espiritual. Porque si Dios está permitiendo ese proceso, es porque está preparando el terreno para una obra mayor. Isaías 57:15 lo dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no está lejos del quebranto, está ahí, presente, obrando, respirando vida donde antes solo había orgullo. En medio del proceso, el enemigo querrá sembrar desesperanza. Hará parecer que el hijo está más lejos que nunca. Intentará convencer al padre de que ya no hay nada que esperar, pero la verdad de Dios permanece. Salmos 34:18. Es claro: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón,
y salva a los contritos de espíritu. El quebranto que es permitido por Dios no destruye, redime. Lo que parece ruina es preparación. Lo que parece pérdida es terreno fértil para la gracia. La actitud del Padre mientras el Hijo está en quebranto debe ser la del centinela que no abandona su puesto. No deja de orar, no deja de creer, no deja de esperar. No exige una respuesta inmediata. No busca apurar el proceso. Entiende. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The handpan hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud but deep within, I heard your heart begin again. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Your breath was warmth in freezing winds, a secret oath the night revealed. The storm kept circling overhead, but still our broken pieces healed. The handpans ringing soft and low carried the pulse that matched your own. I never knew that in the storm two wandering souls could feel like home. And though the skies were cracking wide, your truth still poured on every side. I felt your fears, but still I tried to be the calm where you could hide. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows swayed. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Ooh.
entiende que Dios está moldeando el corazón de su Hijo en lo profundo y que esa obra, aunque invisible por momentos, es real. En Romanos 8:28 se afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el quebranto, incluso la caída, incluso el silencio. No hay oscuridad que impida el actuar de Dios. El Hijo puede haberse hundido en el pecado más profundo, pero si su corazón se abre en medio del quebranto, la restauración comienza. Porque el quebranto es el lugar donde el orgullo muere, donde la autosuficiencia se desmorona, donde la voz del Padre vuelve a ser audible. No porque grite más fuerte, sino porque el ruido del ego finalmente se ha apagado. Y cuando el Hijo escucha nuevamente esa voz, todo cambia. La restauración que viene después del quebranto no es parcial, es total, no es solo retorno, es renovación. El Hijo no vuelve igual, vuelve transformado, no solo vuelve a casa, vuelve al propósito, vuelve a su identidad, porque en el quebranto no solo se rompe el pecado, se reconstruye la visión, se restaura la dignidad, se reinicia el llamado. Cuando todo parece perdido, cuando las palabras han cesado y el Hijo permanece distante, aún hay una verdad que no puede ser negada. Dios ha hablado y lo que Él ha prometido lo cumplirá. Las promesas no son esperanzas vacías ni frases de consuelo. Son decretos eternos pronunciados desde el corazón de un Padre que no miente. En Isaías 59:21 el Señor declara: este es mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Esta es una promesa generacional, una afirmación divina que trasciende el tiempo, que se extiende más allá del fracaso presente, que abraza al Hijo que se ha ido y lo llama de vuelta. Las Escrituras están llenas de palabras que no solo instruyen, sino que también profetizan. Son anuncios de lo que vendrá para aquellos que permanecen en fidelidad, incluso en medio del dolor. Joel 2:28 lo confirma. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta promesa no excluye a los que están alejados hoy, los incluye, los llama, los sitúa como instrumentos del Espíritu, no como casos perdidos. Porque donde los hombres ven ruina, Dios ve destino. Donde el mundo diagnostica rebeldía, el cielo proclama redención. El poder de una promesa no está en las circunstancias actuales, sino en la fidelidad del que la pronunció. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cada promesa que Dios ha declarado sobre los hijos es una semilla que, aunque tarde en brotar, no ha muerto. Su cumplimiento no depende del ánimo de los padres ni del comportamiento del hijo. Depende de la soberanía de aquel que ve el fin desde el principio. No se trata de esperar resignadamente, sino de vivir afirmado en la certeza. Porque la palabra no solo anuncia el regreso, también lo prepara. En Jeremías 31:16-17 el Señor dice: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. No es una posibilidad, es una promesa, no es una expresión emocional, es un acto soberano que ya está en marcha. Las promesas proféticas no son recursos poéticos,
Son estrategias espirituales. Cuando se declaran, cuando se creen, cuando se oran, activan la atmósfera del cielo sobre la vida del hijo que está distante. Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. No importa cuán alejados estén ahora, no importa lo que estén diciendo o haciendo, esta promesa no depende de ellos, depende del Dios que los llamó antes de que nacieran. Cuando un padre o madre se aferra a estas promesas, no está repitiendo frases de consuelo. Está sosteniendo el diseño de Dios sobre su descendencia. Está hablando vida donde parece haber muerte. Está decretando restauración donde el enemigo quiso establecer ruina. Está alineando su corazón al corazón del Padre, que no olvida, que no cambia, que no retira su palabra. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y los hijos volverán. La restauración de un hijo no comienza cuando cruza nuevamente la puerta del hogar ni cuando pronuncia palabras de arrepentimiento. Comienza mucho antes, en lo secreto, en ese lugar donde el corazón del Padre se niega a renunciar. Porque cuando todo parece perdido, es allí donde se decide si la promesa vivirá o morirá en el alma de quien espera. Y esa decisión lo cambia todo. Porque la fe que persiste en medio del silencio es más poderosa que cualquier evidencia visible. Es allí donde Dios encuentra a los verdaderos intercesores, a aquellos que, aún sin señales, siguen preparando el terreno para el milagro. En esa espera sagrada se está librando una batalla que el Hijo aún no conoce, pero que ya está inclinando el desenlace a su favor. No se trata de comprender todos los tiempos ni de controlar cada movimiento. Se trata de confiar en que la obra que Dios ha comenzado no quedará inconclusa. Filipenses 1:6 lo afirma con poder, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El corazón que descansa en esta verdad no se desmorona cuando tarda la respuesta, porque sabe que el cumplimiento no depende de la velocidad, sino de la fidelidad del que promete. Ese descanso es un acto de guerra, es una declaración silenciosa que le recuerda al infierno que no tiene la última palabra. La esperanza que se niega a morir es un río que fluye aún en medio del desierto. Cuando un padre se convierte en ese río, el entorno comienza a cambiar. Las palabras ya no son las mismas. Las oraciones ya no son quejas. La mirada ya no se detiene en el comportamiento, sino en el propósito. Porque el hijo puede estar caminando lejos, pero la voz que lo llama sigue resonando desde la eternidad. No es la voz de la culpa, es la voz del amor eterno que no se cansa de buscar. No ignores el dolor que te provoca su ausencia. Ese dolor es un altar donde Dios deposita revelación. No rechaces las lágrimas. Ellas están regando el suelo donde un día verás florecer el milagro. Porque todo lo que has sembrado en oración, en obediencia, en fe, está siendo recogido por aquel que no olvida. Tu espera no es inútil. Tu amor no es en vano. Tus palabras no se han perdido. Todo lo que nace en Dios permanece. Y si Él plantó en ti la promesa, también te dará el gozo de verla cumplida. Tu hijo no está fuera del alcance de Dios. Aunque esté lejos, aunque se resista, aunque aún no lo vea, ya está siendo rodeado. Porque la fe de un padre que cree en silencio tiene más poder del que imagina. Y cuando menos lo esperes, lo que hoy parece imposible será el testimonio que otros usarán para seguir creyendo. Porque Dios no solo lo traerá de regreso, hará de su historia una señal para muchos más. Y tú estarás allí para verlo.